El cuerpo de Sukuna se inclinó ligeramente hacia adelante, con sus ojos sin apartarse del villano con la máscara de tubos. Quien seguía de pie allí, inmóvil al esperar que el adolescente diera el primer paso para dar inicio a lo que estaba por venir. En lo alto del cielo oscurecido, el zumbido del helicóptero de noticias rompía el silencio con su sobrevuelo por la zona, manteniéndose a una distancia segura al transmitir cada momento en vivo. A lo lejos, entre las ruinas de camino, podían oírse los gritos y el caos de aquellos civiles que fueron atrapados en la devastación inicial provocada por el villano. No puedo seguirle el ritmo a Sukuna-sama, murmuró Uraume, agachándose hasta que una de sus manos quedó puesta sobre el suelo. Tal y como me lo mencionó antes, a diferencia de mí, él sí tiene la capacidad de usar energía maldita para reforzar su cuerpo con ella. Aunque su cantidad actual no se compara a la que tuvo originalmente. Con una mirada concentrada, la peliblanca se alistó al igual que el hechicero. Si no soy apta para ayudarlo directamente, entonces me aseguraré de no serle un estorbo. Sukuna flexionó sus piernas, y con un impulso se lanzó hacia adelante. A sus espaldas, el hielo de Uraume se extendió al mismo tiempo a través del suelo, avanzando a la misma velocidad que el peligrosa. La escarcha pronto se adelantó, y la chica cambió su trayectoria, haciendo que creciera de forma abrupta para darle un uso ofensivo al intentar engullir el cuerpo del villano. ¿Trabajarán en equipo? Adelante, al menos tienes la sensatez para saber que la diferencia entre ambos es tan amplia que no podrías luchar solo. All for One habló sin nada de preocupación, levantando su brazo para apuntarlo al hielo cuando este estuvo a no menos de 1 metro de alcanzarlo, y sin la necesidad de entrar en contacto con el gélido ataque, lo destruyó. Cuando eso fue quitado de su espacio personal, el hombre detectó que el estudiante de cabello rosa no se encontraba a la vista. Moviendo su mano hacia su costado, All for One se cubrió del puñetazo lanzado por Sukuna, quien se movilizó rodeando el hielo momentos antes de que este fuera destruido. Como lo imaginé. Si no tiene ojos, debe tener un don robado que le permita sentir o percibir su entorno. Sukuna retrajo su brazo, inclinándose hacia su derecha y lanzando un segundo golpe. Golpe que de nueva cuenta fue bloqueado sin problemas por el villano. ¿Anula la fuerza de mis golpes con un don? ¿O solo está lleno de dones que le otorgan más fuerza? Sonriendo, el hechicero giró sobre su propio eje, dando una vuelta, y aprovechando la inercia del movimiento, lanzó un codazo. Y al igual que sus 2 intentos pasados, no tuvo éxito. All for One, sin cambiar de postura, levantó su mano hasta la altura de su hombro, dejando caer el dorso de su mano contra la cara del estudiante. Fue como si sacudiera el polvo de su ropa. El golpe no solo interrumpió el ritmo del hechicero, sino que lo hizo alejarse por la fuerza. Uraume reaccionó y actuó de inmediato. Desde su posición, trazó una línea de escarcha que avanzó a toda velocidad entre ambos, y al tocar el suelo frente al villano, se levantó un muro de hielo de varios metros de altura, sirviendo como una barrera improvisada para crear distancia entre ambos. Del lado del muro donde All for One permanecía de pie, varios picos de hielo, largos y afilados, emergieron bruscamente intentando atravesarlo. Es un don de hielo bastante flexible, pero estás recayendo en lo más básico, comentó con monotonía. Cuando los filosos picos de hielo tuvieron el más mínimo contacto con su brazo, el villano los destruyó junto con el resto del muro de hielo, haciéndolos añicos. Su brazo se mantuvo intacto e ileso. All for One movió su cabeza hacia un lado, luego repitió el movimiento pero en la dirección opuesta, esquivando los 2 cortes que el peligroso había lanzado. Cuando el adolescente se volvió a acercar mientras movía su brazo para lanzar un nuevo golpe, All for One lo recibió con su palma abierta, haciendo que sus manos quedaran apretadas la una contra la otra. Hagamos algo diferente. Sukuna no retrocedió, y en lugar de eso, aferró su mano a la del villano. Amplificación de dominio. Un instante después de activar su técnica para ser recubierto, y usando su brazo libre, el hechicero lanzó un puñetazo, conectándolo directamente en el costado del villano. El villano no se movió en lo más mínimo, y sin duda ese golpe no tuvo algún efecto en su cuerpo. ¡Qué sensación más extraña!, opinó el villano, percibiendo el cambio que tenía el contacto de su mano con la palma del estudiante. No te detengas ahora. ¿Serás capaz de mostrarme cosas incluso más intrigantes y nuevas? De verdad espero que sí, pidió, con una molesta cortesía. No sirvió de nada. Sukuna intentó torcer y romper la muñeca del villano al mantenerlo sujetado, y fue inútil. No contaba con la capacidad física para competir en fuerza con este hombre. Claro, los dones que ha robado se encuentran arraigados en su cuerpo.
Desactivarlos en las zonas donde la amplificación tiene contacto solo sería malgastarla. Aunque no perdía nada probando. Antes de que el hechicero retomara su ofensiva, y luego de que desactivara la amplificación de dominio para evitar el desgaste en su energía maldita, el villano usó la mano con la que el peligrosa lo sujetaba. All for One levantó al hechicero por encima de su cabeza, como si no pesara nada, y agitando su brazo hacia adelante al mismo tiempo que lo soltaba, azotó duramente el cuerpo del peligrosa contra la superficie debajo de ambos. Eso solo hizo que la sonrisa desafiante de Sukuna se hiciera más visible. Aprovechando el rebote que tuvo, y la breve suspensión en el aire, el hechicero giró su cuerpo y apuntó su mano hacia el villano, desatando una ráfaga de cortes hacia él. Con su brazo, All for One no hizo más que cubrirse de ellos, obteniendo únicamente un desgarro en su traje negro y pequeños tajos sobre su piel. Por primera vez desde que el combate había dado inicio, el villano se dispuso a moverse. Uraume se le adelantó desde la distancia. La chica creó y envió otra oleada de hielo, formando una estructura diferente. No apuntó directamente al villano, en lugar de eso, se expandió en todas direcciones al curvarse y crecer, formando un círculo cerrado alrededor de él. Como si se tratara de una jaula. All for One se dispuso a destruir la estructura helada, aunque antes de que lo hiciera, y desde el otro lado de la formación de hielo, el hechicero saltó. Desde la altura, y en medio de su caída, Sukuna apuntó su mano hacia abajo y liberó una oleada de cortes hacia el villano. Los ojos del hechicero se percataron de algo en la mano del hombre. Cuando esas espinas negras con líneas rojas prominentes y agrietadas se extendieron desde las yemas de sus dedos, el peligrosa se vio forzado a detener su ataque, doblando su cuerpo en medio del aire en un intento por esquivar las estocadas. Creí que las personas en este mundo solo podían usar un máximo de 2 dones. Y esto solo sucedía si los heredaban de sus padres. Dijo Uraume en su mente, frunciendo el ceño. Ese sujeto es diferente. La chica, volviendo a usar el hielo que seguía ahí, usó su peculiaridad para manipularlo y reanudar su expansión, alzándolo hacia arriba. Las estocadas que se proyectaban desde los dedos de All for One fueron rodeadas y contenidas, al menos momentáneamente, por esa masa congelada. Y de paso, la chica creó una superficie inclinada justo frente a Sukuna, dándole un nuevo punto de apoyo en el aire. Sukuna apoyó sus pies contra la superficie helada, impulsándose hacia atrás para ganar distancia. ¡Qué ritmo más lamentable!, pensó, aterrizando de pie a unos metros. Cuando lo tuve a mi alcance, debía haber destruido más de los dones que ha acumulado. Ante ese pensamiento, el hechicero sacudió la cabeza. Atacar sus dones no es algo que pueda volver a hacer por voluntad propia, no sin saber cómo funciona la conexión entre mi alma y ellos. Ya no importa, aún así puedo matarlo. Sukuna puso una mano sobre su cuello, haciéndolo crujir para liberar tensión mientras se volvía a alistar para ir al ataque. ¿Eh? El villano y los 2 hechiceros escucharon cómo algo se aproximaba desde el cielo a toda velocidad, dirigiendo sus miradas hacia esa persona. Por supuesto. ¿Cómo podrías no haber venido?, mencionó el hombre con la máscara de tubos. El símbolo de la paz había llegado. Aléjate de mi estudiante, All for One. Ordenó el héroe número 1 con un enojo rara vez visto en él, levantando ambos brazos frente a su cuerpo. ¿Vienes aquí para matarme por segunda vez, All Might?, exclamó All for One, justo antes de que ambos colisionaran el uno contra el otro con una abrumadora potencia. Los brazos de ambos enemigos se encontraron en un choque frontal, con el villano habiendo levantado sus manos para interceptarlas del símbolo de la paz al detenerlo. La fuerza generada creó una poderosa onda expansiva que brotó desde sus posiciones. La ráfaga de viento que fue levantada y enviada en los alrededores, provocó que se generara algo similar a un huracán de polvo a cientos de metros a la redonda, dentro del radio que tenía el cráter de destrucción en camino. Así te ves cuando dejas de actuar como un idiota, All Might, pensó Sukuna con una emoción indisimulada, enterrando sus manos en el suelo para aferrarse a algo, mientras sonreía ante el despliegue de fuerza del héroe y el villano. Desde la dirección contraria, Uraume también se vio obligada a actuar, canalizando su hielo al envolver sus piernas y aferrarlas al suelo para evitar ser arrojada lejos a causa de la presión. Recuperaré a mi estudiante, y me aseguraré definitivamente de detenerte para que nunca vuelvas a causarle daño a alguien, proclamó All Might, aplicando todavía más fuerza al intentar sobreponerse al villano. En medio de eso, los ojos del héroe bajaron por un momento breve, notando la herida en el torso del villano. Un corte. ¿Con qué es así? Significa que el joven Sukuna pudo dañarlo, pensó con una determinación renovada.
Redoblando su fuerza, los pies del villano comenzaron a ceder y ser arrastrados contra el suelo al ser obligado a retroceder. Parece que subestimaste la verdadera fuerza de un joven aspirante a héroe. Te has ablandado, All for One. Agregó en voz alta. El hombre con la máscara de tubos dejó que saliera una risa baja y sin diversión. Te equivocas, All Might. Simplemente fui tomado por sorpresa. La presión que ejercía All Might se tambaleó cuando el hombre con la máscara de tubos contraatacó con su propia fuerza. He notado algo en ti. Estás distraído. Y te tomó un buen tiempo en llegar desde el bar hasta aquí. ¿Fue eso causado porque desconocías la ubicación exacta? ¿O acaso, todos esos años de autocomplacencia y paz te han oxidado? El villano giró su torso hacia un lado, librándose del agarre del héroe para quitárselo de encima. No importa cuál sea la excusa detrás de eso. Lo que me acabas de demostrar es innegable para ambos. Te has debilitado a un nivel lamentable. All Might recuperó el control de su cuerpo en pleno vuelo, deteniéndose para aterrizar con firmeza a solo unos 6 metros del villano. Ese nuevo estilo no te queda en lo absoluto. ¿Y eso en tu rostro? ¿Acaso ocultas algo más? ¿O es simplemente el precio de esforzarte demasiado? Respondió el héroe número 1, en una mezcla de molestia y desafío. El error de aquella vez. No volveré a cometerlo. Te enviaré a prisión, y pagarás por cada vida que has arruinado. El símbolo de la paz volvió a la carga, alzando y preparando su brazo para enviar un smash devastador contra el hombre de la máscara de tubos. No recordaba que tu naturaleza fuera tan agresiva. Comentó All for One con calma, levantando su brazo. La extremidad del villano fue tensada al combinar múltiples tones, creciendo como si se hubiera inflado mientras chispazos de energía roja salían de él. ¿O acaso es el resentimiento lo que habla? ¿Ese odio silencioso por haber fallado en proteger a tus estudiantes? Desde el brazo del villano, se creó y liberó una poderosa onda de choque. El avance de All Might fue detenido centímetros antes de que su puñetazo conectara, y como resultado del devastador ataque, el símbolo de la paz fue enviado a volar hacia atrás con una fuerza descomunal. El héroe atravesó los edificios con violencia. Cada estructura impactada colapsaba y sumaba más ruinas a la ya devastada ciudad de Yokohama. Finalmente, su figura desapareció a kilómetros de distancia, sepultada entre nubes de polvo, acero y concreto. Combinar dones potenciadores nunca pierde su encanto. Expresó All for One, con su brazo regresando a la normalidad mientras le daba la espalda al hechicero. Pero ese hombre es tan terco como un niño. No esperaríamos que cayera tan rápido por algo así, ¿cierto? Agregó con sarcasmo. La sonrisa de Sukuna se volvió a manifestar, con sus ojos entrecerrándose sin perder esa emoción perversa que solo un reto genuino podía despertar en él. No lo haces tan mal. Para alguien que depende de la existencia de otras personas para ser fuerte. Bromeó el peligrosa. Puede que terminaras siendo menos miserable de lo que pensé en un principio. Pero eso no tiene relevancia. Cuando por fin logre cortarlos a ambos, harás que experimente un deleite que no tendrá comparación. Uraume sacudió los restos de escarcha y hielo que se habían adherido a su cuerpo. ¿Qué es esto?, murmuró para sí misma, analizando una de sus manos mientras que, de su boca, su aliento salía en nubecitas heladas. Mi cuerpo quiere ceder ante mi propia peculiaridad. Y mis brazos se sienten cada vez más rígidos con cada uso. Uraume sacudió su mano, dejando caer a un lado los restos gélidos de su don. Su mirada regresó al hechicero en la distancia, y viendo la expresión que el rey de las maldiciones tenía, tomó una asunción de que es lo siguiente que él intentaría. Aunque deba de ser de esa forma, no puedo dañar a ese tipo directamente. Pero puedo intentar aligerar su carga. La chica dio un paso delante, mientras que su pie era recubierto por una fina capa de hielo. Sukuna-sama, espero no le molesten mis intromisiones. Del pie semicongelado de la peli blanca, emergió una gigantesca formación helada, mucho mayor que cualquiera que hubiera creado antes. La enorme cresta helada avanzó, extendiéndose para envolver todo el espacio delante de sí en lugar de concentrarse en una zona específica. La nueva estructura helada envolvió y atrapó completamente el cuerpo del villano con la máscara de tubos en su centro. Desde el aire, el helicóptero de noticias tuvo que realizar una maniobra de emergencia para no ser alcanzado por los picos gélidos que se alzaron a escasos metros de ellos. El camarógrafo gritó una advertencia, pero el reportero, visiblemente impresionado, no pudo contenerse. Esa chica es increíble. El hechicero no perdió el tiempo, corriendo hacia su derecha.
Sin necesidad de que se lo avisara en voz alta, Uraume volvió a usar su don, creando un camino de hielo que se elevó hacia arriba, y por el cual Sukuna comenzó a subir. En la cima de todo, la Peliblanca preparó una plataforma en la que el peligrosa terminó por subir y posicionarse. Desde un principio, Ryomen Sukuna supo de la inmensa diferencia que existía entre él y el hombre con la máscara de tubos. Y aún así, eligió ignorarla. Incluso de una situación donde tenía toda la desventaja, podría aprovechar para intentar algo más. Basándose en que las pequeñas heridas que hizo en las manos y brazos del villano al usar sus cortes, y al percatarse de que éstas sanaron en nada de tiempo, sumado a su conocimiento sobre la capacidad de All for One para robar otros dones. El hechicero cumplió todas las condiciones para reactivar el voto vinculante que usó para hacerle frente al Nomu en el campamento. Si esas criaturas contaban con más de un don, igual que este tipo, significa que debe poder transferirlos. ¿O será acaso que al robar uno, puede duplicarlos mediante el uso de otras personas como puentes? Reflexionó el hechicero, moviendo sus manos para apuntarlas hacia abajo. Si tuviera el mismo don explosivo como ese otro, el espectáculo de luces cuando los rebane será maravilloso. Aunque no podía verlo directamente, el hechicero sabía, más por intuición que por otra cosa, la zona específica donde el villano debía estar enterrado bajo todo ese hielo. Por lo que se centraría en ese lugar. Desde lo alto, Sukuna desató una masiva lluvia de cortes, manteniéndolos con un flujo constante a la máxima potencia que le permitía la reactivación del voto vinculante. Los ataques cortantes no tardaron en devastar y despedazar el hielo creado por la Peliblanca. No importa que tantos dones tengas a la mano. Seguirás siendo un humano hecho de carne y hueso, y mientras existas, habrá algo que yo pueda cortar. Comentó para sí mismo, lleno de deleite al desgarrar su entorno con sus cortes. Entre los ensordecedores sonidos del hielo siendo destruido, otro más fue sumado. Desde abajo, y de la zona que Sukuna atacaba, el villano usó la estocada de remaches, extendiendo las espinas negras mientras se abrían paso por la estructura helada. Esas cosas se extendieron en dirección al peligrosa, y al verlas venir, Sukuna saltó para esquivarlas. Las formaciones filosas destruyeron la plataforma en la que estuvo de pie hace un segundo, y el hechicero respondió moviendo su mano para lanzar cortes con la intención de destruirlas. Y eso lo distrajo lo suficiente como para que, desde debajo, y al usar su otra mano, All for One volviera a usar la estocada de remaches. Sin la chance de esquivar las nuevas formaciones filosas, estas se clavaron en las piernas del hechicero, atrapándolo pero sin perforar profundamente en él. Simplemente reteniéndolo con fuerza. Aumentaste la potencia e intensidad de los ataques con tu don de un momento a otro. Habló All for One, guiando las ramificaciones que tenían sujetada la parte baja del peligrosa. Hiciste algo. El cambio fue abrupto. Pero la pregunta debería ser, ¿de qué se trató? Sin esperar respuesta, el cuerpo de Sukuna fue elevado violentamente, solo para ser estrellado contra el mismo hielo que antes había aprisionado al villano. Y eso fue solo el comienzo. Sin perder el ritmo, All for One continuó el castigo sin pausa. Con un solo movimiento de su mano, arrojó al peligrosa contra otro segmento de la estructura helada, y luego contra otro, y otro más. Cuando la mayoría de la estructura helada fue destruida, el villano cambió su enfoque. En vez de hacer que se estrellara contra los restos del hielo, las estocadas de remaches comenzaron a azotar el cuerpo de Sukuna contra el suelo en los alrededores, creando pequeños cráteres con cada golpe. ¿Cuán bien nos la estamos pasando? ¿No opinas lo mismo? Puedes usar este pequeño viaje para tomar un respiro. Comentó el hombre con condescendencia, sin dejar de golpear el cuerpo del hechicero contra el suelo. Levantándolo varios metros en el aire antes de azotarlo de vuelta contra la superficie. ¿Cómo osas? Uraume exclamó con enojo, viendo el cuerpo de su señor siendo tratado como un mero saco de carne. La chica juntó ambas manos, pero sin hacer que sus palmas se tocaran completamente, creando y condensando un tenue hielo. Al mover sus manos hacia adelante, inclinadas ligeramente hacia arriba, la Peliblanca volvió a hacer uso de su don. Uraume creó un hielo que se extendió como varillas hacia el cielo, y cuando alcanzaron el largo y altura suficiente de las puntas, el hielo se extendió al ensancharse y crecer hasta que, tras unos segundos, alcanzó el tamaño y dimensiones que tendría un edificio mediano. El increíblemente masivo bloque de hielo fue dejado caer por la Peliblanca, buscando aplastar al villano. Cada vez estás más cerca. ¿Cuánto tiempo podrás seguir tratando antes de que seas tú misma quien se congele por su imprudencia? Comentó All for One.
Sin siquiera mirar hacia arriba, alzó su mano libre y la apuntó hacia el colosal bloque de hielo que descendía. Liberó una onda de choque, esta vez mucho más concentrada, y el gigantesco bloque fue reducido a pedazos masivos, que salieron disparados en todas direcciones como proyectiles. «¡Detente!», gritó Olmig, habiendo emergido desde la zona lejana a la que había sido lanzado antes, impulsándose en el aire para abalanzarse directamente hacia donde el villano estaba. All For One hizo caso omiso a la desesperada petición del héroe, siguiendo con su pequeño momento de juego al continuar azotando el cuerpo del peligrosa por los alrededores. El villano con la máscara de tubos esperó con paciencia, y estrelló el cuerpo de Sukuna una última vez contra el suelo. Aunque pasen los años, seguirás siendo tan fácil de provocar como siempre. Comentó All For One con satisfacción. El héroe se precipitó contra el villano, y el símbolo del mal levantó su otra mano frente a sí mismo. Ese extraño líquido negro volvió a aparecer, flotando. Desde ahí, en un instante, Sukuna fue transportado a la par de que escupía los restos de esa masa asquerosa. Los ojos del hechicero solo pudieron ver, y luego su cara sentir, como al ser usado de escudo, Olmig impactó su puño directo en su rostro. Lo siento, exclamó el héroe, con su brazo siendo empujado hacia atrás gracias a que All For One usó la inversión de impacto. El cuerpo del hechicero fue arrojado como un proyectil, rebotando contra el terreno 1, 2, 3, 4 veces, hasta que consiguió poner su mano sobre la superficie y usarla para impulsarse, deteniéndose al girar en el aire y caer de pie. Claramente aturdido por el golpe accidental del héroe número 1. Iré por ti, no te muevas de ahí, joven Sukuna. Avisó, impulsándose hacia donde estaba el peligrosa para tomarlo y sacarlo del lugar. Luego tendré que ir por esa jovencita también. Los sacaré a ambos de aquí y los llevaré a un lugar seguro. ¿Seguirás resistiéndote a usar tu máxima potencia, Olmig?, cuestionó All For One con burla, y de sus manos volvieron a salir las estocadas terremaches, incrustándose en la espalda del héroe y haciendo que éste se estrellara de estómago contra el suelo. No permitiré que tengas la libertad de actuar con tanta sencillez. Apenas me estaba familiarizando mejor con el chico. Moviendo su brazo, el villano manipuló los remaches que aún sujetaban a Olmig, y lo arrojó violentamente hacia el horizonte, en dirección opuesta a donde se encontraba el hechicero. El villano aprovechó, volviendo a usar el cañón de aire para asegurarse de alejar todavía más al símbolo de la paz. Sukuna abrió y cerró su mandíbula, testeando su movilidad. El hechicero llevó su mano al costado de su cabeza, dando unos golpes ahí hasta que hizo que su visión volviera a enfocarse luego de haber sido sacudido por los aires, estrellado contra el suelo, y finalmente golpeado por el idiota sonriente. Tal como lo pensé. El hechicero dejó de mover su mandíbula, confirmando que no estaba dañada del todo. Eres así de fuerte, Olmig. Contuviste tu golpe justo antes de impactar. De no haberlo hecho, me habría matado. Los ojos carmesí del peligrosa comenzaron a escanear el área para tener una mejor idea de la situación. Igual como lo que le sucedió al mocoso del don frío y caliente durante ese evento de mierda. Mencionó internamente, notando cómo Urau me parecía agotada, siendo afectada por su propio hielo. A diferencia de mí, su técnica maldita sí logró adaptarse en su totalidad al factor biológico de los dones. Las piernas del hechicero se movieron, dando paso tras paso en dirección al villano con una expresión ilegible en su rostro. Al fin lo dejamos en un 1 contra 1. No te atrevas a echarte para atrás ahora. Ante esas palabras, All For One soltó otra risa baja y calmada. Esta será tu oportunidad definitiva. Adelante, Ryomen Sukuna, ahora que no tienes a alguien respaldándote, y mientras dejamos que Olmig tome un pequeño descanso, muéstrame qué tan interesante puede ser en realidad. Hablas demasiado. Lo interrumpió el hechicero, rodando los ojos levemente. Tener que escuchar los parloteos de alguien en medio de una pelea se vuelve tedioso después de un tiempo. El hechicero volvió a moverse, pero para sorpresa de todos, no lo hizo como antes. No. Ahora lo hizo con una explosividad, junto con una velocidad exponencialmente mayor de forma repentina. El rey de las maldiciones, sin ser consciente de ello al tratarse de un concepto del cual desconocía su existencia, se encontraba al borde de alcanzar algo nuevo. Algo mejor. Una evolución. No provocada por un deseo, sino por una necesidad. Todo fenómeno que afecte a su don, afectará de igual forma su energía maldita. Y en estos momentos, al verse en una situación crítica, superado por creces por un rival mejor en cada uno de los aspectos posibles, el don de Ryomen Sukuna ha comenzado a tener un despertar forzado.
todos los sucesos que habían estado ocurriendo y afectando directamente sobre él, forzándolo. Desde el haber tenido que experimentar el cómo su alma era molestada, el haber estado luchando por encima de sus propios límites sin un descanso adecuado entre medio, y ahora el estar luchando bajo condiciones que lo dejaban en una posición impensablemente desventajosa. Esa consecuencia de estímulos acumulados provocaron una reacción, pequeña al principio, pero que pronto se volvió en una secuencia en cadena que inició un efecto en su don, y por consecuente, en su energía maldita. No puedo usar fuga, pensó el hechicero, lanzando 3 cortes antes de moverse hacia un lado con un salto, solo para volver a lanzarse hacia el frente. Tampoco tendría sentido que use mi expansión de dominio. Incluso si lograra tenerla activa por unos segundos, puede que la potencia actual de mi técnica maldita no tenga la capacidad de matar a este sujeto antes de que colapse. Ambas desgastarían mi energía maldita todavía más. Sukuna lanzó 4 golpes con el mismo brazo, y cada uno de ellos fue bloqueado por el villano. La amplificación es inútil contra dones de usos múltiples, o en este caso, múltiples dones. El hechicero fue golpeado en el rostro, siendo alejado varios metros pero sin verse gravemente dañado. Después de todo, All For One sabía que si lo asesinaba enseguida, entonces esa curiosidad que despertó en él nunca podría ser saciada. Quería ver más. Quería aprender más. Quería saber más sobre este adolescente. Los músculos en el cuerpo de Sukuna se tensaron por reflejo. El hechicero volvió a moverse. Pero más rápido. Mucho más rápido. Cada golpe que intentaba conectar, puñetazo o patada, era repelido o bloqueado. Más. Debía ir más allá. ¿Su cuerpo podía hacerlo? Si no trataba, no lo sabrían. El hechicero se alejó en un segundo, y prácticamente en el mismo movimiento, arremetió hacia adelante con todavía más fuerza y velocidad. No es suficiente. Se repitió en su cabeza. Todavía no es suficiente. Extrañamente intrigante. Dijo All For One para sí mismo, con el adolescente retrocediendo y zigzagueando hacia un lado, solo para luego moverse hacia un lugar diferente y arremeter contra él. Un patrón imposible de leer. Las heridas que ha sufrido. El gnomo que Tomura envió al campamento, el ataque que mi cuerpo usó antes sin querer, los golpes e impactos que debe haber sufrido. Cada una de esas cosas deberían estar agotándolo, haciendo que sea débil y lento. Y sin embargo, el villano movió su brazo, buscando bloquear otro de los golpes. Y falló. El adolescente cambió la trayectoria en el último momento, y el golpe inicial fue reemplazado por una patada de barrido lateral en un parpadeo. Es todo lo contrario. Se hizo más fuerte y rápido. El villano agitó su brazo para apartar al estudiante, como lo hizo varias veces antes. Y falló nuevamente. Sukuna lo esquivó, moviéndose hacia atrás. Parece ser que estás a las puertas de alcanzar algo nuevo. No solo para mí, sino también para ti. Admitió All For One en voz alta. Todavía no. Sukuna soltó un largo suspiro, concentrándose mientras su cuerpo se relajaba. Y entonces lo tensó de golpe. El hechicero comenzó a moverse de un lugar a otro, rodeando al villano para atacar desde un punto ciego, e intuyendo que el villano sabía por dónde iría, cambió de rumbo y se deslizó hacia la derecha. Luego volvió a la izquierda. Y se lanzó por el centro. Solo para volver a la izquierda. Sukuna siguió moviéndose sin detenerse, y sus pies comenzaron a levantar polvo por cada zona donde pisaba y corría sin despegar su vista del villano. Su cuerpo y mente se sentían extraños, pero no en un mal sentido. Conocía su cuerpo mejor que nadie, e incluso con eso en cuenta, no comprendía al 100% estas sensaciones que tenía. Ya vas casi por el triple de tu velocidad original. ¿La aumentaste, o siempre fuiste capaz de moverte así? Cuestionó All For One con un tono tranquilo, sin moverse para intentar seguir al peligrosa. Se supone que tu don debieran ser solo cortes, pero no es nada como eso. Capacidades físicas aumentadas. Aumentos en la potencia de tus cortes. Reflejos impresionantes. El villano bloqueó otra arremetida del adolescente, quien había salido de en medio de la cortina de polvo que se había levantado, solo para alejarse de inmediato. Para alguien con estándares tan bajos, debe ser sorprendente. Apuesto a que debes sentirte impresionado y satisfecho contigo mismo. Esos no eran halagos, solo insultos disfrazados de indirectas. El hechicero los ignoró. Porque debería responder. Las acciones dicen más que las palabras. Sukuna volvió a precipitarse, emergiendo de entre el polvo y lanzando una patada a la zona media del villano. Una finta. All For One movió su mano para detenerlo, y Sukuna cambió de posición de una manera tan rápida y brusca, que pareció haber desaparecido de la vista.
El villano alzó su mano sobre su cabeza, interponiéndolo en la patada de hacha descendente que el hechicero lanzó luego de haberse movido hacia arriba. No había visto algo así en mucho tiempo. Me sorprende, viniendo de alguien que no sea un portador del One for All. Comentó el villano, intentando agarrar la pierna del Peligrosa con su otra mano. Antes de que lograra tomarlo por el tobillo, Sukuna usó el brazo con el que All for One bloqueó su patada, impulsándose hacia arriba y atrás en el aire, mientras movía su mano y desataba una multitud de cortes. El villano no tuvo complicaciones para detener los ataques cortantes. Los dedos de All for One volvieron a ser recubiertos por esas mismas cosas, dando la señal indirecta de que estaba por utilizar las estocadas terremaches. Las formaciones se extendieron rápidamente hacia arriba, buscando atrapar al Peligrosa. Y fallaron por completo. Sukuna dio la impresión de haber desaparecido momentáneamente, a pesar de que se hallaba en medio de su caída de vuelta a tierra firme. ¿Cómo fue que logró impulsarse sin un punto de apoyo? ¿En medio del aire?, murmuró el villano, girando el cuello para estar encarando la nueva dirección en donde Sukuna estaba de pie, a unos metros lejos de él de vuelta en el suelo. La cara del hechicero había perdido su sonrisa, y en lugar de eso, solo tenía una concentración pura y absoluta. Algo estaba por suceder, y tanto el villano como el hechicero podían sentirlo. Sukuna volvió a arremeter, y cuando estuvo a escasos centímetros del villano, cambió de dirección al agacharse. El hechicero repitió lo mismo luego de que el villano trató de detener su golpe. Antes de hacer contacto, se detuvo con un amague, moviéndose de forma extraña al volver a posicionarse en un ángulo diferente. Se alejó de golpe, creando una distancia de 10 metros entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. El Peligrosa se encorvó, poniendo su mano contra el suelo. Hilo de araña. Hachi, cortar. El suelo dio la impresión de estallar debajo de ambos luego de que el hechicero lo cortara, levantando una nube de polvo densa y opaca. Entre la nueva cortina improvisada, se oyó el sonido de cómo algo destrozaba el suelo. All for One usó su brazo, liberando una ráfaga de viento que dispersó la suciedad en su totalidad. Enfrente del villano, un enorme trozo de tierra de casi 6 por 6 metros, que había sido arrancado con anterioridad por el Peligrosa, viajó hacia él a toda velocidad. Un intento vago. El villano apuntó al enorme cubo de tierra, reduciéndolo a menos que fragmentos, los cuales fueron enviados en todas direcciones. Y detrás de eso, 2 cortes también habían sido lanzados con tan solo un segundo de diferencia de la cinta. Nada mal. Admitió el villano, sintiendo la presencia cerca de sí. Ahora eres mucho más rápido que tus propios cortes. Felicidades. Y en efecto, el hechicero había sido más rápido que sus propias ofensivas filosas. Ahora estaba a un lado del villano, solo para moverse, apareciendo y posicionándose detrás del villano. El villano se giró, prefiriendo ignorar los ataques cortantes y centrarse en el Peligrosa. Los cortes dieron en su espalda, sin moverlo o afectarle más que el hecho de que desgarraron su traje negro. Esto era. Justo aquí, justo ahora. El hechicero lanzó su brazo hacia adelante en un puñetazo. Aquí venía. Si conectaba este destello negro, entonces habría terminado con esto. Evolucionaria. El rey de las maldiciones finalmente despertaría, y si eso ocurría, ni el propio Sukuna sabía qué desenlace provocaría. Lo primero que haría sería matar al... Y falló. El villano lo tomó bruscamente por el rostro, estrellando su cabeza contra el suelo y haciendo que se agrietara bajo ambos. No logró concretar su propia evolución. El brazo del villano comenzó a soltar nuevamente esos extraños chispazos, preparándose para acabar con el estudiante mientras lo mantenía sometido. Smash. All Might apareció desde la derecha de ambos, estrellando un poderoso golpe contra la cara de All for One con una fuerza descomunal. El impacto hizo que el villano soltara al adolescente, saliendo disparado por el aire a varios metros lejos de ellos. Joven Sukuna. ¿Te encuentras bien?, cuestionó el héroe con agitación, y ante eso, el hechicero simplemente apoyó una mano contra el suelo, poniéndose de pie con un salto. ¿Quién te crees para preguntarme eso?, respondió Sukuna, alzando una ceja mientras giraba los hombros con un crujido audible. El símbolo de la paz observó el estado del Peligrosa, dándole una rápida inspección. Estaba dañado, lastimado, sucio. Le preocupaba ver a su estudiante así. Debes salir de aquí inmediatamente. Yo mismo me encargaría de hacerlo, pero no puedo en este momento, y me disculpo por eso. El héroe intentó poner su mano sobre la espalda del adolescente, queriendo resaltar sus palabras de apoyo. Lo has hecho increíble. Realmente me has sorprendido, pero no veas como tu deber el lidiar con esta situación.
Por favor, sé que esto sería pedirte mucho, pero necesito que vayas por la jovencita de por allá y... Bravo, bravo All Might. Es una pena que el avance en las capacidades de tu estudiante no se deban a tus enseñanzas, sino a mi presencia. Habló All for One, interrumpiendo al héroe desde la distancia tras haberse recuperado. La máscara del villano, por culpa del golpe del héroe, ahora se encontraba rota parcialmente, dejando ver su cara deformada por el tejido cicatrizal. Incluso aunque no haya sido mi deber, estoy influyendo directamente en el crecimiento de ese joven. Debes estar odiando la ironía. Mira atentamente, All Might, quizás así aprenderás una o dos cosas sobre lo que significaba ser un mentor capaz de guiar. Agregó el villano. El brazo de All for One volvió a tensarse e inflarse, preparando el cañón de aire con esos chispazos saliendo de la extremidad. Lo entendía. All Might sabía a la perfección lo que vendría. Tomando a Sukuna por el brazo con una disculpa apresurada, el héroe lo arrojó a un lado justo cuando el villano desató la onda de choque, más concentrada esta vez, dando de lleno contra el símbolo de la paz. La presión del ataque volvió a arrojar lejos al héroe número 1. Me trata como un estorbo. Sukuna puso un pie sobre el suelo, reacomodándose del lanzamiento que el héroe hizo con él. Y el otro sigue indispuesto a dar todo de sí. Levantando una mano, la apuntó de nueva cuenta hacia el villano. Sí que son tontos si piensan que dejaría las cosas así. Comento con irritación. Scale of the Dragon. Recoil. Twin Meteors. El hechicero recitó los cánticos, potenciando sus cortes. De inmediato, 6 de los filosos ataques fueron enviados en dirección al símbolo del mal, quien volvió a cubrirse de ellos usando su brazo. Volvieron a aumentar en intensidad. Pensó All for One, mientras que su brazo se curaba de los cortes. Incluso consiguieron aumentar la profundidad que solían tener. Por más que fuera solo un poco, el que pueda regular con tanta facilidad el daño que causan es algo a tener en cuenta. Pero su don. No solo se trata de eso. Debe haber algo más. Este chico rechaza todo el concepto de una peculiaridad. All for One volvió a hablar, esta vez dirigiéndose directamente al hechicero. A pesar de saber que no tienes oportunidad alguna, sigues luchando. Viniendo de alguien que carece del mediocre corazón heroico lleno de ambiciones pobres, es algo digno de resaltar. Halago falsamente. Sukuna solo sonrió como respuesta, inclinando la cabeza hacia un lado mientras hacía un gesto al golpear su frente con su pulgar. ¿También tienes el cerebro deformado o algo? ¿O acaso, el carecer de ojos te impide ver que estás por morir? Bromeó, bajando su mano antes de respirar profundamente. Parecía un buen momento para volver a usarlo. El hechicero movió sus manos, juntándolas frente a sí mismo para crear el mismo sello con el que expandía su dominio. Veamos qué tal te va con esto. Scale of the Dragon. All for One analizó el gesto del peligrosa a la distancia. ¿Qué ocurre? No me digas que has alcanzado tu límite. Tienes una particular forma para admitir una rendición. Habló el villano, con un fingido tono de decepción, al levantar su mano de igual forma hacia el estudiante. Recoil. Si es así, entonces no hay motivos para que sigas interfiriendo en los asuntos de los adultos. Siguió hablando el villano, con su extremidad tensándose y comenzando a soltar nuevamente esos chispazos rojos. All Might volvió desde la distancia a través del aire, con sus ojos percatándose de lo que el villano estaba por hacer. Joven Sukuna, aléjate de ahí. Gritó el héroe, moviéndose a toda velocidad hacia All for One. Twin Meteors. Tómate un tiempo para reflexionar. Finalizó el villano, desatando una poderosa onda de choque al usar el cañón de aire a su máxima potencia. Justo cuando Sukuna estaba por lanzar su propio ataque definitivo, el aire lo alcanzó y comenzó a empujarlo hacia atrás, obligándolo a deshacer su sello de manos. Uraume apretó los dientes, alzando su mano para intentar crear una formación de hielo que ayudara a su señor. ¿Qué? La chica cayó al suelo de rodillas, respirando pesadamente mientras su cuerpo temblaba por el frío. Alcance. Mi límite. La peliblanca maldijo en voz baja, tratando de alzar su otra mano y fallando. El hechicero enterró sus manos contra el suelo, y fue inútil esta vez. La presión del viento lo empujó hacia atrás, y entonces su cuerpo fue disparado a toda velocidad a través del aire. Arrastrándolo como polvo en el viento de la turbina de un avión. Atravesó un edificio, luego 2, luego 5. Cada impacto siguió de igual forma, hasta que fue lanzado a casi 3 kilómetros de distancia. Gracias a la intervención, incluso si fue tardada, del héroe número 1 al golpear al villano para detenerlo, el ataque de All for One no fue completado en su totalidad.
y como consecuencia, el cuerpo del hechicero no fue arrojado tan lejos como debió haberlo hecho. Y aún así, eso no mejoraba en lo absoluto la situación. Ambas mujeres miraban la televisión con miedo e impotencia. Miedo por ver lo que le sucedía al adolescente y la situación en la que se hallaba. E impotencia de no ser capaces de hacer nada para ayudarlo. Cuando lo vio por la televisión antes de que la pelea comenzara, Akane intentó salir de la casa, alegando que debían dirigirse a Yokohama para ir por su cuna de inmediato. Pero Yumiko la detuvo, y su razonamiento en que los servicios de transporte debían estar en paro hacia la ciudad del incidente, junto con las palabras de sus amigas y vecinos, hicieron que la mujer aceptara quedarse y limitarse a solo ver a su hijo luchar por la televisión. Ver cómo su cuna se esforzaba y lastimaba, la hacía sentir desesperada. Incluso si esa chica de cabello blanco trataba de ayudar a su hijo, sus intentos no daban frutos. Cuando el símbolo de la paz llegó a la escena, fue como un rayo de esperanza y alivio para todas las personas, especialmente para ambas hermanas. Y esa esperanza se transformó en decepción y terror una vez que todos se dieron cuenta de que este villano era capaz de mantenerse en un intercambio directo con el mismísimo All Might. Ni siquiera el héroe número 1 podía evitarlo. Ni siquiera la persona que trajo la paz a la sociedad podía auxiliar a su hijo para evitar que siguiera siendo lastimado. Las manos de Akane estaban apretadas en puños frente a su boca, apoyándose contra ellas mientras su cuerpo se movía de adelante hacia atrás en el sofá. Sus ojos, al igual que los de Yumiko y los demás presentes en la sala de estar, no se despegaban de la televisión. «Sal de ahí», susurró con voz temblorosa, viendo cómo su hijo era apalizado por el villano con la máscara de tubos. Cuando el hombre comenzó a azotar su cuerpo ya lastimado contra el suelo, una y otra vez, Akane no quiso mirar y sus ojos se cerraron con fuerza. «Por favor». Un jadeo colectivo escapó de las bocas de todos cuando, sin querer, el símbolo de la paz impactó uno de sus golpes directamente contra el rostro del peligrosa. Sin siquiera notarlo, Akane comenzó a soltar súplicas. No sabía a quién. Normalmente pediría la ayuda de los héroes, de quienes juraban protegerlos a todos. Pero, si el propio héroe más grande de todos era incapaz de hacer algo en esta situación, ¿entonces quién lo haría? Los comentarios del reportero en el helicóptero, llenos de un asombro e impresión genuina al ver cómo el adolescente comenzó a moverse a una velocidad impresionante, y el cómo incluso de esa forma era incapaz de superar al villano, hacían que se sintiera todavía peor. Los gritos de apoyo de sus vecinos, amigas, incluso la propia Yumiko mientras todos apoyaban y pedían por la victoria del peligrosa al ver cómo este se hacía incluso más rápido y ágil en la transmisión, no lograban apaciguar ese pensamiento que consumía su mente. Akane volvió a ver la televisión luego de que todos volvieran a exclamar al mismo tiempo, solo para ver cómo el villano había tomado a su hijo por el rostro, inmovilizándolo contra el suelo mientras su brazo se volvía a deformar como lo había hecho antes. Y la intervención del símbolo de la paz al alejar al villano con un golpe no tuvo efecto alguno en la tensión de la casa. Otra onda de choque fue enviada por el villano, y el héroe actuó de inmediato, quitando al adolescente del camino para ser él quien recibiera el ataque. ¿Qué era esta sensación? Todos vieron a Sukuna juntar sus manos, mientras que de otro lugar All Might volvía a la pelea. El villano con la máscara de tubos cargó otro ataque, apuntándolo hacia el adolescente. La hacía sentir adolorida. Pero ella no estaba lastimada físicamente. Entonces, ¿qué era? El reportero volvió a exclamar con desconcierto y preocupación cuando el cuerpo del estudiante fue lanzado a través de la ciudad de Yokohama tras la liberación de una nueva onda de choque por parte del villano. Sus gritos sobre cómo este enfrentamiento era de una escala impensable, junto con sus pedidos de que el estudiante se encontrara bien a pesar de todo, eran horribles. No quería oírlos. Quería vomitar. Se sentía mareada. ¿Por qué pensaba así? ¿Qué era eso en el fondo de su estómago? ¿Qué la hacía tener ese sentimiento como si supiera que no podría volver a verlo? El hechicero atravesó edificio tras edificio sin ser capaz de detenerse. Su violento avance forzado rompió todo con lo que hizo contacto. El concreto, los muebles, ventanales, oficinas, todo en cada edificación que atravesaba. Luego de unos segundos, la fuerza y empuje inicial de la onda de choque comenzó a disminuir, logrando que su velocidad fuera reducida. Tras atravesar un último y enorme edificio, el cuerpo del peligrosa siguió moviéndose hasta que cayó en una amplia avenida.
El hechicero rebotó contra el duro asfalto de la calle sin controlar sus movimientos, chocando contra algunos de los autos que estaban por ahí hasta que se estrelló contra un autobús, el cual finalmente lo hizo detenerse. Con el desastroso avance del peligroso terminado, su espalda quedó apoyada contra el duro metal abollado del vehículo de transporte mientras que su cabeza se mantuvo ligeramente inclinada hacia abajo. Las personas en las cercanías, aquellos que simplemente estaban evacuando o que buscaban refugio al saber que desde otro lugar de Yokohama estaba ocurriendo una lucha de proporciones abismales, se asustaron colectivamente cuando uno de los edificios fue atravesado por algo, cayendo en dirección a ellos. Temían que se tratara de un villano, o que la lucha entre el símbolo de la paz y el hombre de traje negro se hubiera movido hacia donde ellos estaban. Y no fue así. Quienes estaban atentos a la transmisión por sus celulares, intuyeron de qué se trataba, y lo confirmaron al ver el cuerpo del adolescente apoyado contra el ahora dañado autobús en medio de la calle. Algunos se acercaron con preocupación hacia el peligroso. Sabían que debían auxiliarlo, y verlo como estaba ahora, era más que una reafirmación de ese hecho. «Está bien, chico, no te muevas», dijo un hombre, arrodillándose junto al malherido estudiante mientras sus ojos escaneaban sus heridas. Eran graves, demasiado. Al otro lado del hechicero, una mujer joven se arrodilló de igual forma, buscando con manos temblorosas algo en su bolso hasta que sacó un pañuelo con el que trató de hacer un vendaje improvisado sin saber si realmente ayudaría. «Todo va a estar bien. Aguanta, por favor. ¿Hay algún médico por aquí? Hay una ambulancia cerca, dejen espacio para que los paramédicos se acerquen». Las voces se entremezclaban con un desespero colectivo, llenando el ambiente con angustia, junto con los flashes de algunas de las cámaras de los teléfonos de aquellos que habían comenzado a tomar fotos o grabar el atroz momento. Otros simplemente observaban, paralizados por el horror y la compasión. Unos oficiales de policía que estaban cerca, comenzaron a apartar a la gente que había rodeado el lugar en el que el peligroso estaba aún apoyado contra el parcialmente destruido autobús, tratando de ganar algo de control de la situación. La visión de Sukuna era borrosa, y justo ahora, su percepción era como si el mundo entero estuviera dando vueltas, deteniéndose y luego girando en dirección contraria. Le tomó unos segundos aclarar su mente, recordando en la situación en la que estaba. Sus oídos, que al igual que el resto de su cuerpo, sangraban, comenzaron a captar y procesar los gritos de las personas en su entorno. Gritos de auxilio, desesperación. Pena. ¿Es que acaso? Estos seres patéticos y miserables, tan frágiles como cualquier insecto. Sentían empatía y lástima por él. Que se creían para pensar que podían tener ese derecho, y todavía peor, porque creían que él necesitaba alguna de sus súplicas miserables. Como si ellos pudieran considerarse sus iguales, o como si sus rezos con un valor nulo pudieran significarle algo. El hombre y la mujer a ambos lados del adolescente no pudieron evitar sobresaltarse cuando, con un gruñido de esfuerzo cansado, el peligroso puso sus manos contra sus cabezas. «Quítense», reclamó Sukuna con asco y desprecio. Usando una brusquedad y fuerza impensables para alguien en su condición, apartó a las dos personas fuera de su camino. El hombre y la joven mujer cayeron hacia atrás, de trasero contra el asfalto con miradas desconcertadas. Tanto ellos, como el resto de personas, vieron como con esfuerzo, el adolescente apoyaba su mano contra la abolladura en el autobús, usándola de apoyo para ponerse de pie. «Niño, por favor. Deja de moverte, empeorarás esa serie». La petición del hombre fue callada cuando el hechicero lo miró de reojo, con la sangre cayendo desde su cabeza por su rostro hasta su barbilla, goteando en el suelo. Una amenaza silenciosa. El hombre tragó saliva, ignorando esa sensación de miedo que le provocaba ver al ganador del festival deportivo. «Tenemos que conseguirte ayuda. Debes dejar de moverte antes de que». Desde entre la multitud, los paramédicos de la ambulancia que estaba una cuadra más abajo comenzaron a abrirse paso entre la gente. Sukuna obligó a que su cuerpo terminara de reincorporarse, tambaleándose sin poder hacer algo para impedirlo. El hechicero dio un paso, y Sukuna vio, cayendo sobre su rodilla. Sus manos se apoyaron contra el frío y duro suelo debajo de él para soportar su peso, y sus ojos vieron las gotas de líquido rojo que había estado dejando caer, solo para vomitar repentinamente una cantidad alarmante de sangre. La gente chilló con horror y preocupación ante eso, con los más sensibles apartando la mirada, e incluso algunos llorando al ver a alguien tan joven en semejante estado. «¿Cuántos huesos rotos tengo?», pensó Sukuna, tomando bocanadas de aire largas y pesadas. «Órganos dañados. Sangrado interno. Contusiones.
Continuó en su mente, recapitulando sus propias lesiones. Debe haber más, pero no puedo decirlo con certeza solo basado en las sensaciones. Con un sonido de esfuerzo, el hechicero volvió a ponerse de pie, terminando de toser el resto de sangre que había subido por su garganta. Ja. Ja. El peligrosa soltó una pequeña carcajada, comenzando a sonreír nuevamente. Todavía no he terminado. Murmuró para sí mismo. Esto no significa absolutamente nada para mí. Se estaba mintiendo a sí mismo. O quizás genuinamente creía en su propio juicio. Nunca lo admitiría. Es muy pronto para dejar que termine. Alzando su mano, Sukuna limpió la sangre en su boca y rostro, además de la que tenía y seguía cayendo de su frente de lo que seguramente era una herida abierta en su cabeza. De su boca seguía saliendo sangre cada tanto, pero no a montones, ya que la vomitó en su mayoría antes. Su cuerpo quedó erguido poco a poco, justo cuando los paramédicos llegaron a su lado con una camilla, tratando de sujetarlo para que se subiera. Estaban diciendo algo, podía verlo en sus expresiones y la forma en que sus bocas se movían, pero no le importaba. Solo los ignoró. Con una fuerza tan sorprendente como la de antes, el hechicero los apartó a ambos con un empujón, haciendo que cayeran contra la camilla. El hechicero dio un paso, luego otro, y otro. Con un simple, e increíblemente rápido movimiento, se deslizó por entre medio y esquivó a los policías que intentaron detenerlo. Quizás debía matarlos. Podía matarlos. Quería matarlos. Pero esto se siente como un déjà vu. Comentó en voz baja, caminando más rápido mientras las personas frente a él le rogaban que dejara de moverse y descansara, moviéndose de su camino. Esto es. La caminata del hechicero pronto se tornó en un pequeño trote. Sí, es exactamente eso. La sonrisa en la expresión de Sukuna se ensanchó, a la par de que daba un salto, pasando por encima del resto de la multitud para caer en la calle, libre de esas molestias. Los ojos del hechicero miraron en los alrededores, hasta que vio el mismo agujero en el edificio por el que había llegado a su ubicación actual. Por ahí. El peligrosa se mandó en otra carrera, siguiendo el mismo recorrido para regresar al lugar de la pelea. ¿Qué lo estaba moviendo? Era difícil adivinarlo entre tantas cosas. Su orgullo, su terquedad, la adrenalina, las endorfinas. Era una mezcla de todas esas cosas, o alguna se estaba sobreponiendo al resto. El dolor en su cuerpo, el dolor que lo recorría, era inhumano. Debería estar retorciéndose en el suelo, o desmayado por el dolor. Pero le daba igual. Le daba igual apenas sentir sus piernas, le daba igual tener que estar usando energía maldita para forzar a que su corazón latiera para estimularlo, le daba igual saltar de calle en calle, edificio en edificio, vereda por vereda mientras corría de vuelta hacia la destrucción en el barrio de camino. Todo le daba igual. Y sin embargo, ¿por qué ustedes siguen colándose en mi cabeza? Unos instantes después de que Sukuna fuera arrojado lejos, All Might movió su mano con la palma abierta, y All For One la atrapó, pero el héroe no cedió y, usando su otra mano, volvió a hacer lo mismo. El villano volvió a corresponderlo de igual forma, tomando su otra mano en un choque entre ambos. Y bajo ellos, un enorme cráter se creó por la presión entre sus fuerzas. All Might aplicó más poder, tratando de superar al villano. Joven Sukuna. Tengo que ir por él, pero... El símbolo de la paz apretó los dientes, y el símbolo del mal no retrocedió ante el despliegue de fuerza entre ambos. No puedo hacerlo con este infeliz aquí. Por favor, joven Sukuna, aguanta. Desde otro lugar, la peliblanca ignoró el choque entre ambos hombres. Sus ojos se dirigieron a la dirección en la que el cuerpo del hechicero había sido arrojado, y por donde una estela de polvo seguía saliendo de los edificios que atravesó. Sukuna-sama. Susurró, exhalando un aliento helado sin poder controlarlo. La chica trató débilmente para ponerse de pie, pero su cuerpo semicongelado lo hacía muy difícil. No de nuevo. Uraume tomó un respiro hondo, soltando otro aliento gélido. Acabo de volver a reencontrarme con él. No quiero volver a alejarme. All For One notó como la peliblanca se tambaleaba a la distancia, y en su boca expuesta por la rotura en su máscara, se formó una sonrisa sin dejar de forcejear con el héroe. ¿No te parece hermoso, All Might? Habló el villano, y el símbolo de la paz respondió aplicando todavía más fuerza. Semejante relación maestro-sirviente. Esa joven es el ejemplo más puro de lo que un subordinado debería ser para alguien. Justo como lo solían ser mis socios en el pasado, antes de que fueras tú quien se encargara de ellos.
agregó, y en un movimiento brusco, apartó al héroe hacia un lado, solo para de inmediato apuntar con su brazo en su dirección y desatar otra onda de choque con el camión de aire. Las vidas largas son a lo que todos aspiran, ¿no es así, Olmig? Es por lo que luchas. Pero para alguien como ella, haberse quedado en la soledad y los maltratos de su familia pudo ser mejor, si lo que hubiera querido era tener una vida plena. Olmig apretó la mandíbula con rabia al oír el tono con el que el villano se refería a la jovencita. Disgustado al escuchar la palabra maltrato. El rostro del héroe había cambiado, y ahora en una de las mitades de su rostro se mostraba su cara esquelética y debilitada, mientras que a duras penas mantenía el rostro de su forma musculosa en la otra mitad. Llegué a mi límite. Pensó el héroe, y sin poder volver a lamentarse o idear un plan, All for One levantó su brazo, apuntándolo hacia donde la peli blanca seguía intentando moverse. Quitémonos esa pequeña astilla helada del pie de una vez por todas. Anunció con desdén, lanzando la poderosa ráfaga sin remordimiento. El enorme cráter de destrucción en camino volvió a ser cubierto por una nube de polvo que se arremolinó en los alrededores, y desde arriba, el helicóptero fue desequilibrado a causa del viento. No has cambiado en nada, Olmig. Sabía que harías algo como eso. Salvar a un inocente siempre irá por encima de tu propio sentido común, y es por eso que... Al haberse interpuesto entre Uraume y el ataque, recibiéndolo directamente para proteger a la chica, el símbolo de la paz lo consiguió, y la salvó de una muerte segura. Y a cambio, ahora, aquí frente a las cientos de miles de personas que observaban la lucha, volvió a su forma esquelética con su brazo, habiendo sido dañado por cubrir la onda de choque. Y es por eso que lo que destruye ahora, es la imagen que creaste con tanto esfuerzo sobre ti mismo. Tan extensa como la mayor de las leyendas. Ah, ¿eso es un esqueleto? ¿A dónde se fue Olmig? ¿Qué le sucedió? ¿Acaso se desinfló? El chico de la UA fue sacado tan abruptamente del conflicto. Esa chica se ve en mal estado. ¿Porque nadie está haciendo nada? Ese villano es demasiado poderoso. Incluso Olmig no. La gente a través de Japón hablaba. En hogares, tiendas, estaciones, refugios, miles y miles de personas observaban con el corazón encogido. Todos los sucesos del último tiempo, los ataques a la UA, los incidentes, el poco control que los héroes parecían estar teniendo ante estas situaciones, la superioridad que el mal mostraba ante el bien. Todos estaban perdiendo las esperanzas poco a poco. Incluso con ese cuerpo destrozado. ¿De verdad pensaste que podías seguir actuando como si fueras invencible? Muéstrale al mundo cómo eres en realidad, patético y lamentable símbolo del heroísmo. Se burló All for One, haciendo un gesto hacia el héroe mientras miraba hacia arriba para encarar a las cámaras. Mírenlo. Esas mejillas huecas, esos ojos hundidos. ¿A dónde se fue la fuerza del héroe definitivo? ¿Fue solo una mentira? ¿Cómo este hombre tan patético pudo mantener esa fachada ante la ingenuidad de todas las personas? El villano volvió a levantar su brazo, sin embargo esta vez no fue para atacar, sino para cubrirse de una patada. ¿Qué hay con este cabeza de pasa?, exclamó Mirko, impulsándose hacia atrás en el aire y viendo como una llamarada pasaba por debajo de ella. ¿Qué demonios crees que haces?, gritó Endeavor, dando un pisotón firme contra el suelo mientras que All for One desviaba el ataque de fuego que le había lanzado, usando una ráfaga de viento. ¿Qué es esa lamentable apariencia tan débil que tienes, Olmig?, reclamó el héroe número 2 con rabia. No con burla. Solo frustración. Ese es Olmig, comentó Mirko con incredulidad, aterrizando un par de metros a la distancia antes de correr directo hacia el villano. La edad sí que pasa factura, Edgesot se estiró desde su posición a una gran velocidad, atacando al villano al igual que la coneja. Beslinist se quedó en el escondite de la liga para tratar con los gnomos restantes. Informó Edgesot, fallando al ser esquivado por el villano antes de volver a usar su don para hacerse delgado y cargar hacia All for One. Mirko se unió al ataque, lanzando una patada que falló y destruyó parte del suelo en su lugar. La coneja y el héroe ninja se hicieron a un lado cuando, desde su posición, Endeavor lanzó otra llamarada más potente que la primera, la cual fue desviada por el villano. Aunque Kamui Wops y Gran Torino hayan salido lastimados por la emboscada de los Nondus, Tsukauchi dijo que venir a apoyarte era prioridad. Siguió hablando Edgesot, mientras volvía al ataque contra el villano en un movimiento en espiral. Fue difícil hacerlo luego de que te marcharas sin avisar, y llegar aquí solo para verte en este estado, no es para nada una buena señal. No sabemos qué es lo que haya sucedido, y tampoco hay tiempo para las explicaciones, pero lo único que podemos hacer es comprarte tiempo.
All for One estiró los remaches desde sus dedos, obligando a Mirko a retroceder mientras que con su otro brazo lanzaba una onda de choque hacia el G-Shot, haciendo que este se enrollara para esquivar. Sin importar la forma que tengas, sigues siendo el símbolo de la paz. Si los héroes nos rindiéramos así de fácil, entonces la sociedad estaría sepultada bajo el caos. Gritó el G-Shot, quitándose del camino ante la nueva llamarada lanzada por Endeavor. Aunque no los escuches, las personas piden por nuestra victoria, por tu victoria, All Might. No puedes fallar ante las peticiones de la gente. No aún. Suficiente. Proclamó All for One. El villano retrajo los remaches de su mano, comenzando a flotar en el aire mientras apuntaba su brazo hacia abajo. Mirko y el G-Shot se volvieron a lanzar contra él, mientras que Endeavor alzaba ambas manos para aprovechar que el villano se hizo un objetivo más fácil en el cielo, buscando calcinarlo. Todas esas palabras de falsas ilusiones no tienen valor. Afronten la realidad de la situación, y quédense fuera de esto. All for One lanzó otro ataque con el cañón de aire, más potente que las anteriores. La fuerza de la onda de choque detuvo a Mirko y a el G-Shot, y desvió completamente el fuego de Endeavor. Los tres héroes fueron lanzados lejos, mientras que All Might se vio obligado a permanecer en su posición y forzar su brazo para cubrirse de la presión, protegiendo a la chica detrás de él. No hice más que usar ataques a la distancia, pero solo fueron para agotarte, All Might. Y esa tarea se me facilitó, ¿por qué te contuviste? Porque no querías dañar a tu estudiante. Ser un héroe debe ser complicado para ti, especialmente si debes contener tu fuerza para no terminar lastimando las efímeras vidas de aquellos a los que prometiste proteger. Eso es lo que te encadena. All for One dejó de elevarse una vez que tomó suficiente altura. Eso se acabó. Luego de haber sacado a esa persona de la pelea, no hay nada que me haga querer alargar tu inevitable final. Iré por él y robaré su don, pero primero acabaré contigo usando la mejor combinación de dones que he estado guardando específicamente para este momento. El villano alzó su brazo por encima de su cabeza, y sus múltiples dones se comenzaron a condensar y enfocar en mejorar la extremidad. O así debió ser. El villano volvió a bajarlo levemente, cubriéndose de los cortes que viajaron desde la distancia e impactaron contra él. Vaya, ¿quién lo diría? La persistencia de los débiles rara vez llega a este punto. Gracias a los escombros formados en los alrededores de lo que solía ser el barrio de camino, sumado al haber usado sus propios cortes para detener el empuje de la ráfaga de viento a presión, Ryomen Sukuna evitó ser afectado de manera total por la onda de choque usada por el villano para alejar a los héroes. Y con eso, logró volver al campo de batalla. El hechicero subió a los restos de un edificio derrumbado, el cual estaba tirado contra el suelo con solo la mitad de su estructura medianamente intacta. Tomando carrera, y al llegar al borde de los restos de la edificación, Sukuna dio un poderoso salto, destruyendo de paso los restos del edificio. El camarógrafo, no solo en el primer helicóptero que había llegado a la escena, sino también los de los otros helicópteros que llegaron con el pasar del enfrentamiento, enfocaron al lastimado adolescente en medio del aire. Ante la mirada atónita de todos, se mostró su estado horriblemente dañado y maltrecho. Su piel lastimada, los moretones, las heridas abiertas que cubrían la superficie de su cuerpo, la sangre que manchaba cada centímetro visible de él. ¿Cuándo fue que cayó tan bajo? Si tan solo fuera el de antes, ya los habría matado a ambos. Esforzarse es casi tan entretenido como eso. Exclamó en su mente, mientras sonreía con un entusiasmo delirante y sus ojos se volvían a clavar en el villano en medio del aire. Se sentía vivo. Mejor que nunca. Sí, eso era, nada más que eso. No le interesaba nada más que eso. Solo el que tan entretenido estaba siendo esto. No las imágenes de esas dos personas en el fondo de su mente. All for One no se molestó en tratar de detenerlo. Simplemente apreció cómo este cerraba la distancia entre ellos con aquel salto. Este estudiante, este adolescente, este espécimen interesante, no tenía absolutamente nada que pudiera dañarlo. Su don, por más bueno que parezca ser dentro de esa especie de lugar mental que creaba, no significaba nada en el mundo real. Debiste aprovechar la oportunidad que tuviste para huir lejos. Me imagino que incluso tú sabes que eso sería inútil. Nunca podrías esconderte de mí. Habló el villano. ¿Piensas que todavía queda algo que puedas hacer? Aquí venía. Normalmente, los héroes y los villanos son más aterradores cuando están lastimados, pero... All for One ladeó la cabeza ligeramente. Tú no me recuerdas ni a uno ni al otro. Admitió. Sukuna soltó una carcajada ruidosa. Supongo que al fin dijiste algo con sentido. Ya que yo no soy ninguna de esas dos cosas.
El hechicero finalmente alcanzó al villano en medio del aire. A All For One le daba absolutamente igual, qué tendría para lograr, qué tendría para hacer, qué tendría para... Black Flash. La pierna con la que lanzó la patada, fue iluminada por rayos negros y una distorsión alrededor de su pie. El cielo se iluminó con aquella energía destellante, iluminando los lentes de las cámaras y el suelo a varios metros debajo, ante las reacciones incrédulas de todas las personas viendo la transmisión. All For One recibió el golpe de lleno, ya que no se molestó en cubrirse de él. Esto era magnífico. Su cuerpo fue empujado con violencia de vuelta a tierra firme, pero sin impactar contra la superficie al usar caminata aérea para detener su avance. El lugar donde el peligrosa conectó su patada humeaba con un vapor espeso. Tomura no mintió con aquello, pero tardaste demasiado en mostrarlo. Volvió a hablar el villano, reincorporándose. Extasiado, Sukuna aterrizó a no más de 7 metros del villano, con una expresión eufóricamente maníaca. Lo sentía. Su pierna estaba rota por dentro y por fuera, justo como lo que le sucedió en esa ocasión. Y aún así, le daba igual. Todo le daba igual. Fenómenos, héroes, mocosos. No le importaba ninguno de ellos. ¿Por qué deberían hacerlo? No tenían valor para él. No eran nada. Solo moscas volando, esperando a morir. No importaba qué, o quién, se le metiera en el camino. Solo debía cortarlo, y lo haría, una y otra vez hasta recuperar su legítimo título como el más fuerte. El dolor. Tampoco se lo impediría. Usando su pierna restante, Sukuna se impulsó hacia adelante a toda velocidad, con una cara que expresaba completamente lo lleno de confianza que se sentía a pesar de su cuerpo dañado. El hechicero levantó su brazo, moviéndolo hacia adelante con toda su fuerza. Los rayos negros volvieron a saltar, esta vez de sus nudillos, y el espacio volvió a distorsionarse. Fue perfecto, fue la conclusión ideal. Black Flash. Inversión de impacto. Las palabras salieron de la boca del villano, mientras usaba su palma para atrapar el golpe del adolescente. El brazo de All For One consiguió ser movido hacia atrás, pero no con el suficiente poder como para recibir una herida considerable. Caso contrario con el peligrosa. Su brazo explotó. Como si algo lo hubiera hecho implosionar desde el interior hacia el exterior, despedazando la carne, rompiendo el hueso, y arrancando el resto de músculo. La sangre salpicó sin un rumbo fijo, manchando la ropa del villano, y el propio rostro ya ensangrentado del hechicero, quien únicamente entrecerró los ojos levemente para que el líquido cálido y rojo no cayera dentro de ellos. Como consecuencia de un golpe elevado a 2,5. La resistencia de All For One. La fuerza opositora que el villano aplicó al atrapar su golpe. Y el don de inversión de impacto para devolver el poder del puñetazo. Todo llegó a su fin. Fue estupendo. Creí que se trataría de un multiplicador, pero no fue nada de eso. Fue todavía más potente. Declaró All For One, soltando los restos del brazo del estudiante solo para proceder a tomarlo por el cuello. Todo el mundo observó la escena, paralizados por el miedo. El villano volvió a elevarse en el aire usando caminata aérea, y desde los lugares a los que habían sido arrojados, Mirko, Edgeso y Endeavor vieron lo mismo que el resto. All Might salió de su estado atónito, y llevó su cuerpo más allá de su límite, tensando cada fibra de su ser para recuperar su forma musculosa. Nada le importaba, costara lo que le costara, incluso si era su propia vida, él salvaría a su estudiante. Porque, ese es el deber del símbolo de la paz. Pero no pudo siquiera moverse luego de que el villano volviera a lanzar otro ataque con el cañón de aire hacia el suelo, con la onda de choque deteniendo y lanzando lejos a los tres héroes, y obligando a que All Might se cubriera a él y a la chica detrás suyo. Suspendido en el aire, el villano mantuvo su firme agarre en el cuello del adolescente. Quítate. Balbuceó la peliblanca débilmente, tratando de apartar a All Might de enfrente. Al no poder, la chica se tambaleó y cayó a un lado del héroe número 1. Uraume levantó su palma frente a su boca, apuntándola hacia arriba. Aquí iba, su esfuerzo final. Toda su devoción y voluntad irían aquí, en este ataque adaptado de su técnica maldita original a su don actual. Máxima potencia. Calma helada. Con un soplido, la chica envió una densa capa de hielo helado en dirección al cuerpo del villano. Ante eso, el hombre solo rió. Subestime la profundidad de los sentimientos de esa chica. Esto va más allá de una simple lealtad. Dijo All For One, disipando el ataque helado con una ráfaga de aire a presión. Sukuna-sama. Uraume se desplomó completamente, y sus ojos se cerraron lentamente mientras miraba hacia el cielo. A pesar del hielo, de sus ojos cayeron unas pequeñas lágrimas. Perdóneme.
Por ser tan patética. Con ese último susurro, y su mente llena de ruegos por no querer volver a estar sola, la peliblanca se desmayó, tanto por la fatiga como por el frío. La mano restante de Sukuna se posó sobre la muñeca intacta del villano. Achi, cortar. La lamentable potencia del ataque cortante hizo que la cabeza del villano se moviera, quedando frente a frente con la del hechicero. Es suficiente, All for One. Gritó Olmig desde el suelo. Esta era su esencia. Ese hombre maldito era así. Utilizaba a la gente para sus objetivos, despreciaba los sueños de los demás, los aplastaba, los consumía. Pero ya no más. Olmig dio un paso adelante, tosiendo sangre al ir más allá de sus límites. Iba a lanzarse, iba a darlo todo, iba a salvar a una última persona incluso si eso extinguía las brazas de lo poco que le restaba del One for All. Y justo cuando estuvo por saltar hacia arriba para golpear con todas sus fuerzas, el villano volvió a hablar. Esa desesperación grabada en tu rostro, es justo lo que deseaba ver. ¿Por qué te desprecio, Olmig? All for One ignoró a Sukuna, volviendo a mirar hacia abajo para ver cómo Olmig estaba por lanzarse contra él. Pero sigue sin estar a su máximo esplendor. Seré yo quien ponga el último clavo en el ataúd de la sociedad de héroes, perdóname por ello, Tomura. El villano levantó un dedo, señalando hacia el héroe. ¿Sabías que Tomura Shigaraki es nada más y nada menos que el nieto de la antigua portadora del One for All, Nana Shimura? Reveló con un tono burlesco. Los ojos de Olmig parecieron perder su color, y su cuerpo volvió a desinflarse ante esa noticia. No era una mentira. Ese era exactamente el tipo de persona que era All for One. Esa vacilación, que no tardó por más de 3 segundos, fue el último clavo. La rabia, frustración, y todas esas emociones negativas, bastaron para que el símbolo de la paz dudara. Me habría encantado presenciar el límite real de tu don, es una verdadera pena. Incluso si no te ves aterrorizado en lo más mínimo por lo que está por suceder. El villano levantó su mano frente al torso del peligrosa. ¿Tienes unas últimas palabras que te gustaría decir? Adelante, soy todo oídos. Incluso si lo hiciera. Sukuna solo atinó a sonreír, dejando que su mano libre cayera a su lado, mientras que su otro brazo colgaba con la carne apenas pegándose a lo que le quedaba de extremidad. ¿Por qué crees que eres tú quien merece escucharlas? Bromeó con arrogancia una última vez, y ante eso, el villano solo hizo un sonido de confirmación. Los remaches se extendieron de golpe desde los dedos del villano, atravesando de un lado al otro el cuerpo del adolescente. Las formaciones filosas se extendieron, a la par de que soltaba el cuello del estudiante, y lo sacudieron en el aire como serpientes ante las cámaras de los helicópteros. Finalmente se detuvieron, lanzándolo de vuelta al suelo al deslizarse fuera de su carne. El cuerpo de Ryomen Sukuna cayó desde las alturas, estrellándose contra el suelo dañado por la batalla con un golpe seco y ensordecedor. Y ahí quedó, inerte. Sin volver a moverse. Frente a los ojos de un Japón aterrado, héroes que fallaron, y una familia con el corazón destrozado, el rey de las maldiciones cae ante el símbolo del mal.